Hola compañeros, seguimos en la casa de veraneo de mi suegra y voy a continuar con el vídeo de ayer que interrumpió mi hija. Hoy no creo que me interrumpa porque se ha ido con mi mujer, han ido los críos a hacer unas compras. Así que ahora mismo estoy yo y estaba dedicándome a la lectura y a disfrutar de este momento de tranquilidad, porque ya hemos hecho las cosas que tienen que hacer los padres en vacaciones, que es bañarse en la playa, construir castillos de arena, ir a la piscina, comer una paella, cargar con las bolsas, esas cosas, ¿no? Y ahora, pues mira, retomaba el tema del último vídeo, que me quedé justo cuando se hablaba de cuál era la diferencia entre el Homo sapiens de hace 100.000 años al de hace 50.000 años. ¿Qué es lo que pasa en el momento en que ya no quedan Homo erectus? ¿O por qué el Homo sapiens sapiens se convierte en el ser humano hegemónico dentro de la Tierra en un momento en el que coexiste con otros seres humanos distintos, ¿no? Porque forman parte de la misma familia Homo, pero sin embargo el Homo erectus, el Homo habilis, el hombre neandertal, el Homo de Solo, o pues distintas variantes en distintos territorios de homos, ¿no? En ese momento coexisten, son unos animalillos, ¿no? Porque no son muy fuertes, son animales débiles, no están muy preparados para sobrevivir en la naturaleza, es decir, no son tan fuertes como sus parientes más cercanos, que son los grandes simios. Los chimpancés son nuestros parientes animales más cercanos, los más próximos, y sin embargo el Homo sapiens y el resto de homos, pues bueno, somos ahí flagetes, tenemos una cabeza muy grande, un cerebro muy voluminoso, pero todavía no nos funciona bien, y por tanto caminamos erguidos, manejamos las manos, pero somos muy débiles, ¿no? Entonces no somos capaces de cazar grandes presas, cazamos animalillos pequeñajos, recolectamos los frutos y las bayas que encontramos por ahí, y estamos en la mitad de la cadena trófica. Básicamente nos especializamos en sacar la médula, es decir, el tuétano de los huesos de aquellos animales que otros grandes depredadores se han matado y que los carroñeros han limpiado de todo tejido blando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El tuétano que hay dentro del hueso, y para eso construimos herramientas toscas que nos permitan romper ese hueso. Pero alrededor de hace 50.000 años hay un cambio radical, y a partir de ese momento el Homo sapiens se convierte en hegemónico y de hecho extermina al resto de otros seres humanos, ¿no? Nosotros procedemos de un enorme exterminio, de un gran genocidio, que es el resto de especies de seres humanos a los cuales sustituimos por completo, ¿no? Y esto, la teoría del libro que yo estoy leyendo, que es Sapiens, lo cifra en un cambio, probablemente una mutación genética que se produce en nuestro cerebro y que de repente nos permite pensar de otra manera. Nos permite pensar de otra manera, y esa otra manera de pensar es la capacidad de concebir ficciones y transmitirlas. Y por un ejemplo muy claro, es imposible convencer a un chimpancé de que te dé su banana prometiéndole que cuando se muera recibirá bananas infinitas en el cielo de los monos. Esta convicción, es decir, esta capacidad de creer en cosas que no existen en la realidad, de mentiras que nos contamos para formar mitos, ¿no? Pues esta capacidad es la que nos diferencia del resto de seres vivos y lo que nos permitió congregar grandes multitudes de individuos dispuestos a colaborar en un mismo fin, ¿no? Esto es lo realmente importante, el cómo hemos sido capaces de abandonar en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento el terreno de las cosas que podemos ver y tocar, es decir, la banana de hoy, para sustituirla por la promesa de 100 bananas en el futuro. Es decir, la capacidad de construir ficciones y de hablar de ficciones, de concebir ficciones y de transmitirnoslas es la que nos permite constituirnos en la especie animal más inteligente y la más capaz. Es decir, a partir de ese momento es cuando nos convertimos en lo que somos ahora. Hace 50.000 años un ser humano podía ser capaz de entender las mismas cosas que nosotros entendemos ahora, ¿no? Esto es fundamental, y a mí me ha parecido muy relevante, porque yo no tenía claro por qué
teníamos la capacidad de creer en ficciones. No sabía que somos capaces de creer en ficciones porque al final los estados-nación, el sistema jurídico, las sociedades mercantiles, todos son ficciones. El dinero es una ficción. Los títulos de propiedad sobre los inmuebles son una ficción, porque yo un libro, un bien mueble, lo poseo. Por tanto, puedo guardármelo, ¿no? Entonces, mi posesión demostraría mi título de propiedad. Esto es mío porque lo tengo. Sin embargo, un inmueble, si no vivo en él, es imposible publicar la propiedad de ese inmueble. ¿Dónde está mi relación directa con ese inmueble si está a lo mejor, por ejemplo, en la otra punta de España? Porque existe un papel que dice que ese inmueble me pertenece y está inscrito en un registro, ¿no? Hay una escritura que ha autorizado un notario, está inscrito en un registro, que es otro papel, un montón de papeles que publican una ficción, que existe la propiedad privada sobre los bienes inmuebles. Y creemos en esas ficciones, y como creemos en esas ficciones somos capaces de organizarnos, e incluso somos capaces de morir por esas ficciones, como son las banderas, los estados, la religión. Somos capaces de morir y de matar. Y por tanto, eso es lo más importante, cómo hemos construido ficciones que nos han hecho capaces de colaborar, porque otro de los elementos esenciales que nos diferencian de las otras especies animales es que los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, son incapaces de digamos, organizarse en grupos de más allá de 25 o 30 individuos. Es decir, cada grupo de individuos tiene un macho alfa, es decir, un líder dominante que se encarga de resolver los conflictos en la base entre distintos miembros de su clan y de organizar y liderar a su clan en enfrentamientos contra otros grupos. Y al mismo tiempo, el macho alfa tiene derecho a las mejores porciones de comida y a copular con las hembras que le dé la gana, ¿no? Entonces, estos son los privilegios, ¿no? Yo recordaba que algunas veces os he hablado de los currantes, de los guerreros y de los sacerdotes, ¿no? Bueno, pues en el caso de los machos alfa de los grupos de chimpancés, el macho alfa sería guerrero y sacerdote, ¿no? Pero de una forma tosca, ¿no? Es capaz de mantener una relación directa, íntima, con 25 miembros, ¿no? Más allá de ese número ya se divide el clan y se forma otro grupo con el cual compite por el territorio, por los alimentos, y por tanto podría llegar a la exterminación, ¿no? De un grupo respecto a otro, que es lo que seguramente pasó con el Homo sapiens con respecto al resto de homos. El ser humano, esto es algo también que yo siempre he tenido claro, no puede tener una relación directa, íntima, personal, más allá de con 100, 150 personas a lo sumo. Pero un grupo de más de 100 personas es muy difícil que se quede organizado de forma estable. Un grupo de menos de 100 personas puede, como una banda de moteros, por ejemplo, o una compañía militar, es decir, todos se conocen entre sí y todos, digamos, pueden reconocer un líder al cual seguir. Este obedece, este manda y los demás obedecen y, bueno, pues eso tiene esa cierta organización. Esto sería lo que nosotros conocemos como una familia amplia, ¿no? Es nuestro grupo familiar. Más allá de nuestro grupo familiar o incluso nuestra comunidad rural, es decir, nuestro pueblo, pues los vínculos con más allá de 100 personas ya no pueden ser personales. Ya no hay una relación directa, íntima. No podemos conocernos todos entre sí. Y por lo tanto, ya decae ese tipo de organización. Y es en este momento cuando el surgimiento de las ficciones, de estos mitos, bien sean religiosos, nacionales, jurídicos, estos mitos son los que ahorman, los que permiten la, digamos, organización superior en número. Es decir, ya una división ya no se organiza del mismo modo que una compañía. Es decir, todos los soldados de una división no se conocen entre sí, pero tienen un general, ¿no? Y este general se apoya en una serie de oficiales inferiores, ¿no? Coroneles, teniente coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, y así van descendiendo, ¿no? Hasta llegar a la tropa, a los pelotones. Pero para que una compañía, que puede ser una banda de bandidos, ¿no? Una organización de bandidos, una banda de moteros, es decir, ¿no? Se agrupe con otras compañías hasta formar una división, ahí es necesario que ya intervenga la ficción, la creencia común en mitos, ¿no? Es decir, todos esos soldados creen que existe una entidad superior
que se llama su país, se llama su patria, que tiene unas leyes, unas normas, que concede estos distintos grados, y entonces no hace falta que cada miembro de la compañía conozca a su jefe directo. Le basta con ver que tiene aquí unos galones o unas estrellas y entonces ya sabe que ese tiene más autoridad que él. No tiene por qué demostrársela. Mientras que un chimpancé de otro clan no es capaz de reconocer a al otro macho alfa, no le reconoce esa autoridad. Sin embargo, nosotros a través de las ficciones sí conseguimos transmitir esa información. Entonces, por eso respetamos los títulos de propiedad, por eso respetamos las leyes, por eso creemos o se nos educa en una institución común, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha permitido esta teoría de las ficciones, de los mitos, ha sido el surgimiento de los grandes estados-nación. Primero empezaban las familias, los grupos, los clanes, ¿no? Los clanes tribales, y a partir del momento en que empezamos a desarrollar esa mayor capacidad de crear ficciones, pues entonces ya empiezan a surgir comunidades más grandes, hasta que, digamos, a final de la Edad Media, pues empiezan a surgir los grandes estados-nación. Y los grandes estados-nación han sido tremendamente útiles, por supuesto, que los grandes estados-nación son también responsables de guerras y, bueno, pues el siglo XX es una buena muestra de ello. Pero sin embargo, la organización en grandes estados-naciones es lo que ha permitido la consolidación del sistema de seguridad social, de sanidad pública, la burocracia que ha organizado por los sistemas de educación, de sanidad, en fin, o sea, es un gran invento el Estado-Nación. Entonces el Estado-Nación ha tenido una utilidad decisiva. El Estado-Nación se basa también en algo que es lógico y es evidente, que es el monopolio de la violencia. Dentro de un clan, dentro de una tribu, pues hay un líder que ejerce, digamos, ese poder coactivo sobre el resto. Pero cuando las bandas se encuentran, entonces las bandas empiezan a guerrear. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado-Nación exige que los distintos señores de la guerra, es decir, los distintos señores feudales, renuncien a esa capacidad violenta o coactiva que tenían y se la cedan toda al Estado. Y que sea el Estado el único que tiene esa capacidad de ejercer legítimamente la violencia en forma de monopolio. La cuestión es que ahora parece que el Estado-Nación está en crisis y yo me pregunto si realmente existe algún tipo de organización que nos permita superarlo, ¿no? O sea, porque por una parte hemos visto la evolución de las grandes organizaciones supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea, pues la Sociedad de Naciones, que luego dio lugar a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿Hasta qué punto estas organizaciones supranacionales han conseguido domesticar, porque se inventaron para evitar los excesos que producían los estados-naciones, como eran las guerras, ¿no? ¿Hasta qué punto lo han conseguido? Y yo creo que no lo han conseguido del todo. Los estados-naciones siguen fuertes. Una cosa evidente ha sido, por ejemplo, esta negociación que se ha producido ahora en el seno de la Unión Europea, donde ha habido una referencia así bastante light a Polonia y a Hungría, ¿no? Como que hay que respetar los derechos humanos y tal, no sé cuánto, pero bueno, tampoco una acusación. Y aquí en el caso español, a pesar de todas esas lloriqueos, ¿no? Y reclamaciones de que toda España es Turquía y tal, es que no había ni un solo, ni nada, cero comentario, ¿no? O sea, España ha sido otro país más invitado a la negociación, se ha tenido en cuenta su opinión más o menos, ¿no? Ha formado parte de los grupos de debate, pero vamos, referencia cero a cualquier tipo de problema interno. La verdad es que en ese sentido hay que reconocer que a pesar de toda la manipulación y toda la propaganda, bueno, pues este asunto interno, el nacional o el nacionalista, ha tenido repercusión cero en el ámbito de la negociación para el tema importante que era el tema de la pasta. Nadie ha discutido el papel de España ni su posición como Estado central dentro de los más importantes de la Unión Europea, al menos en cuanto a tamaño, con lo cual digamos, la doble amenaza que existe sobre el Estado-Nación, que por una parte es el sentimiento nacionalista del terruño, es decir, cómo las regiones intentan hacerse visibles, ¿no? Pues todavía no ha conseguido romper la hegemonía del Estado-Nación, y cómo las organizaciones supranacionales pues tampoco han conseguido sustituir al Estado-Nación como centro del debate en las relaciones internacionales. Así que el Estado-Nación, que es un invento que tendrá, pues yo qué sé, 300 años, ¿no? O sea, de historia, 350 años de historia,
todavía mantiene, no sé si su vigor, pero sí su utilidad. La cuestión es ver por dónde van a ir los tiros, qué otro tipo de ficciones vamos a encontrar, ¿no? Esto también viene al caso con el tema del nacionalismo y el patriotismo. Los estados, todos los estados son en realidad un mito, una creación, una ficción, ¿no? O sea, España es un estado, bueno, porque se decidió en su momento, a través de la Unión de los Reinos, que fuera un estado. Francia es otro estado porque también se decidió en su momento, se forjó ahí, tal como que fuera otro estado. Las fronteras están en los Pirineos, pero bueno, aquí porque hay una linde más o menos montañosa, pero en otros países las fronteras son mucho más indefinidas porque no está claro. Por ejemplo, entre Polonia y Bielorrusia es un bosque, ¿no? Y con Lituania es un bosque. Bueno, puede estar la línea aquí o allá. No, es eso, pero sin embargo las fronteras eso es un invento que hemos creado de forma artificial para diferenciar unos países que otros. Bien, yo creo que los estados-nación como ficción y como entidad mitológica pues han sido muy útiles y creo en el Estado-nación de España y soy patriota en el sentido de que defiendo mi identidad, mi idiosincrasia, mi vinculación con el resto de compatriotas a través de la creencia en un mito común. Pero en absoluto admito las afirmaciones categóricas sobre estos son de una forma y estos son de otra. Por supuesto que hay diferentes, por ejemplo, de franceses y españoles, pero que esas diferencias sean mayúsculas, categóricas, absolutas, en eso no puedo estar en absoluto de acuerdo. Y bueno, creo que este vídeo ya me está quedando muy largo. Ya os hablaré en otro momento de una de las grandes ficciones que son las sociedades mercantiles y cómo eso tuvo que ver mucho con el descubrimiento de América y la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. Es importante o es interesante saber cómo esa gran ficción que es la persona jurídica surge también como consecuencia de las necesidades de conseguir las especias que venían de Oriente. Pero bueno, esto ya quedará para otro día. Venga, hasta luego.